Hola, ¿qué tal? Nosotros hablaremos sobre el tema interfaces gráficas de usuario GUI y programación orientada a eventos. Este es un tema muy importante en informática ya que permite que las personas puedan interactuar fácilmente con las aplicaciones que usamos todos los días, como programas, páginas web y aplicaciones móviles. Para comenzar, explicaré la definición conceptual que nos ayudará a entender qué es una interfaz gráfica y cómo funciona. Bueno, las interfaces gráficas de usuario son el medio mediante el cual una persona interactúa con un sistema informático a través de elementos visuales organizados en la pantalla, los cuales cumplen con funciones específicas para la interacción del usuario con las aplicaciones. Estos pueden ser ventanas, botones, los iconos, entre otros. Igualmente, permiten realizar acciones de manera más intuitiva y sin necesidad de escribir instrucciones complicadas, lo que facilita a los usuarios el uso del sistema. Las GUI funcionan principalmente mediante la programación orientada a eventos. Esto quiere decir que responden a acciones realizadas por el usuario, como por ejemplo al hacer clic con el mouse, al presionar teclas o al mover el cursor. Cada una de estas acciones genera un evento que el sistema detecta y procesa para ejecutar una respuesta determinada. Y pues en conjunto, las interfaces gráficas de usuario y la programación orientada a eventos son muy importantes en el desarrollo de aplicaciones, ya que permiten una interacción más sencilla, rápida y accesible para cualquier persona o usuario. Componentes de una Wii. Cuando usamos una aplicación como una o un programa en la computadora, realmente no pensamos en cómo funciona por dentro, sino en lo que vemos en pantalla. A todos esos elementos visuales con los que interactuamos se le llama componentes de interfaces gráficas de usuario o conocido como Wii. Estos componentes son importantes porque permiten que el usuario use el sistema de forma fácil, sin necesidad de saber programación. Por ejemplo, uno de los más importantes son los botones. Los botones permiten ejecutar acciones específicas como guardar datos, enviar información o cerrar una ventana. Lo interesante es que cada botón está conectado a una acción interna del sistema, es decir, no solo es visual, sino que tiene una función programada. También tenemos las etiquetas, que aunque parecen simples, son muy importantes. Su función es mostrar información clara al usuario como instrucciones o datos. Sin ellas, el usuario no sabría qué hacer en la interfaz. Otros componentes clave son los campos de texto. Estos permiten que el usuario ingrese datos como su nombre, correo o cualquier información. Además, pueden tener validaciones, por ejemplo, aceptar solo números o limitar la cantidad de caracteres. Después de las listas, están las desplegables o menús, que permiten seleccionar una opción entre varias. Esto ayuda a evitar errores, ya que el usuario no escribe, sino que elige una opción ya definida. También encontramos las casillas de verificación y botones de opción. Las casillas permiten seleccionar varias opciones al mismo tiempo, mientras que los botones dan la opción de obligar a elegir solo una. Finalmente están las ventanas, que son el conector principal de todos los componentes. Las ventanas organizan la información y permiten que el usuario interactúe con todo el sistema de manera ordenada. En conclusión, todos estos componentes no solo hacen que las aplicaciones se vean bien, sino que permiten que sea funcional, fácil de usar y eficiente para el usuario. Después vamos a hablar sobre los diferentes tipos de eventos que existen en una interfaz gráfica de usuario. Primero tenemos los eventos de clic que ocurren cuando el usuario presiona o suelta un botón del mouse, por ejemplo, cuando hacemos clic en un botón para enviar un formulario. Después están los eventos de teclado que se generan cuando el usuario presiona, mantiene o suelta una tecla. Estos son muy comunes al escribir en campos de texto. También tenemos los eventos del mouse que incluyen acciones para mover el curso, arrastrar elementos o hacer scroll en la pantalla. Otro tipo de los eventos de ventana que sucede cuando una ventana se abre, se cierra, minimiza o cambia del tamaño en conjunto. Todos estos eventos son importantes porque permiten que el usuario interactúe con la aplicación de manera dinámica y controlada. Tenemos el manejo de eventos. El manejo de eventos es el proceso mediante el cual una aplicación detecta, interpreta y responde a las acciones que realiza el usuario o a sucesos que ocurren dentro del sistema. Se basa en un modelo de programación llamado programación orientada a eventos, en el cual el flujo del programa no sigue una secuencia fija, sino que depende de los eventos que se presenten en tiempo real. Para que el programa pueda reaccionar, cada evento se vincula a un manejador de eventos, que es un bloque de código o método encargado de ejecutar una acción específica. El manejo de eventos permite que la aplicación sea interactiva, dinámica y funcional, ya que hace posible que el usuario tenga control sobre lo que ocurre en la interfaz. Un evento puede ser cualquier interacción o cambio dentro de la aplicación, por ejemplo, hacer clic en un botón, escribir en un campo de texto, mover el mouse, presionar una tecla, abrir o cerrar una ventana, entre otros. Y pues para el manejo de eventos se usa, por ejemplo, puede ser cuando el usuario presiona un botón de guardar, el sistema puede leer los datos ingresados, verificar que sean correctos, almacenarlos y mostrar un mensaje de confirmación. También tenemos los requisitos que debe cumplir una Wii. Una Wii debe tener sobre todo que es fácil de utilizar para el usuario durante la fase del diseño. Es importante que la Wii se controle de manera intuitiva. No obstante, para lograrlo es necesario comprender las necesidades y preferencias del usuario. Un diseño orientado a la experiencia de usuario tiene un propósito de proporcionar al usuario lo que espera la aplicación. Al momento de desarrollar una web, debemos tener los siguientes puntos presentes. Mantén la simplicidad. Se recomienda prescindir de elementos de diseño innecesario y elegir designaciones simples y fáciles de comprender. Diseña con orientación a un objeto. Cada página debe estar bien estructurada. Cada elemento debe tener una función clara. Consistencia. Si se utilizan múltiples elementos gráficos, es importante que todos los componentes individuales sean consistentes entre sí. Diseño y tipografía. Las unidades de diseño, los colores y los textos deben resaltar o ocultar el elemento, dependiendo de la finalidad del oponente.
También es importante utilizar fuentes y tamaños de fuente apropiados para la función y táctiles de comprender. Y finalmente tenemos actualizaciones de usuario. Una interfaz gráfica de usuario también debe informar sobre errores y cambios en el estado. El siguiente programa está diseñado para que el usuario pueda interactuar de manera sencilla al seleccionar productos, agregarlos a un ticket y visualizar un total y registrar ventas. El siguiente programa está diseñado para que el usuario pueda interactuar de manera sencilla al seleccionar productos, agregarlos a un ticket, visualizar un total y registrar ventas. Y todo es posible gracias al uso de componentes de librería JavaScript. Como lo podemos ver aquí en el código, que utilizamos la librería JavaScript. Es importante entender que los componentes son la base de cualquier interfaz gráfica, ya que sin ellos el programa solo sería código sin una representación visual. Es decir, no existirían botones, tablas, ni usuarios que puedan interactuar con el programa. Como la interfaz está diseñada de la siguiente manera. Utilizamos labels, text fields, tablas, paneles para separar los botones. Un componente se define como cualquier objeto visual dentro de la interfaz, por ejemplo, botones, etiquetas, tablas, áreas de texto o listas desplegables. En nuestro caso, utilizamos la librería JavaScript que nos permite construir toda la parte gráfica del sistema. El componente principal es JFrame, el cual permite definir el tamaño de la ventana, su posición en la pantalla y el comportamiento al cerrarse. Por ejemplo, al usar set default close operation, se indica que el programa termine cuando el usuario cierre la ventana. En el sistema tenemos varios paneles que separan áreas como la selección de producto, el ticket, el historial de ventas y la sección visual, donde se muestran frases o información adicional. Los paneles ayudan a estructurar la interfaz y facilitan tanto el diseño como la comprensión del sistema. Estas etiquetas pueden actualizarse durante la ejecución del programa mediante métodos como setText, lo que permite reflejar cambios en tiempo real. También tenemos los botones o JButton, que son elementos interactivos que permiten ejecutar acciones específicas, como agregar productos al ticket, eliminar elementos, limpiar la información o realizar el cobro. Cada botón está asociado a una función que se ejecuta cuando el usuario hace clic, lo cual permite que se agreguen los turnos y así. Y se visualiza al cobrar. Aquí agregamos una frase para que guarde el ticket con esa frase. Además, estos componentes también se utilizan etiquetas como imágenes mediante Image Icon, lo cual hace que la interfaz sea más visual y atractiva, permitiendo representar productos de manera gráfica. Otro aspecto importante es el uso de los colores. Dentro del tema de la definición de los conceptos forman la estructura visual del sistema y sirven como base para los eventos y el manejo de acciones, que serán explicados por mis compañeros. Ahora voy a explicar la parte de los eventos y el manejo de eventos, que es lo que permite que nuestro sistema no solo se vea, sino que también funcione cuando el usuario interactúa con él. Ahora vimos que los componentes como botones, tablas o campos de texto forman la interfaz, pero por sí solos no hacen nada, necesitan reaccionar a las acciones del usuario, y ahí es donde entran los eventos. Un evento es cualquier acción que realiza el usuario o el sistema. Por ejemplo, al hacer clic en un botón, presionar una tecla, mover el mouse o seleccionar una opción en una lista. En nuestro sistema de punto de venta, los eventos son fundamentales porque permiten ejecutar funciones como agregar productos, eliminar elementos del ticket o realizar el cobro. En Java, especialmente en Swing, los elementos se manejan mediante algo llamado listeners, que son objetos que escuchan cuando ocurre un evento y ejecutan una acción en respuesta. Por ejemplo, cuando el usuario hace clic en un botón, se genera un evento de tipo ActionEvent y el programa responde mediante un ActionListener. En el código, esto se ve cuando usamos métodos como addActionListener, donde definimos que debe pasar algo cuando se presiona un botón. Por ejemplo, el botón de agregar producto se tiene una instrucción que al hacer clic ejecuta el método agregar producto, lo cual significa que el evento está conectado directamente con la lógica del sistema. Esto es importante porque separa la interfaz de la funcionalidad, permitiendo que cada acción tenga una respuesta específica. Otro ejemplo claro es el botón de eliminar, que al hacer clic ejecuta el método de eliminar producto, donde se obtiene la fila seleccionada de la tabla, y esta se elimina. También tenemos el botón de cobrar, que ejecuta el método cobrar, el cual calcula el total, guarda la información y limpia el ticket, demostrando cómo un solo evento puede desencadenar varias acciones dentro del sistema. Además, los botones también hay eventos en otros componentes. Otro ejemplo es el JCombo Box. Cuando el usuario selecciona un producto, se dispara un evento que actualiza automáticamente el proceso, mostrado en pantalla. Esto se logra con un listener que detecta cambios en la selección. De igual forma, el sistema utiliza eventos en el manejo de cola de clientes, donde botones como nuevo turno o atender generan acciones que modifican estructuras de datos como listas, mostrando todos los eventos, también afectan la lógica interna del programa. Otro tipo de eventos importantes son los eventos de teclado y mouse. Aunque en este sistema se usan principalmente eventos de acción,
Es importante mencionar que existen otros como Key Listener o Mouse Listener que permiten detectar cuando se presiona una tecla o se mueve el cursor, ampliando las posibilidades de interacción. El manejo de eventos también implica el uso de métodos llamados handlers, que son las funciones que contienen la lógica que se ejecuta cuando ocurre un evento. Por ejemplo, agregar un producto, eliminar un producto o cobrar son handlers que contienen instrucciones específicas que responden a una acción del usuario. Esto es clave en la programación orientada a objeto, ya que el flujo del programa no es lineal, sino que depende de lo que el usuario haga en cada momento. Además, en el sistema se implementan acciones más avanzadas como deshacer y rehacer, utilizando estructuras como pilas, lo que demuestra cómo los eventos pueden manejar operaciones complejas y no solo acciones simples. También es importante mencionar que cada evento se ejecuta dentro de un hilo especial llamado Event Dispatch Thread, que es el encargado de gestionar la interfaz gráfica en Java, asegurando que todas las acciones se realicen coherentemente sin afectar la interfaz. En resumen, los eventos son los que permiten que el sistema responda a las acciones del usuario, los listeners detectan esas acciones y los handlers ejecutan la lógica correspondiente, formando un ciclo completo de interacción. Sin el manejo de eventos, el sistema sería estático y no tendría funcionalidad, por lo que esta parte es esencial dentro del desarrollo de interfaces gráficas. Dentro del tema de definición conceptual, los eventos representan la conexión entre el usuario y el sistema, permitiendo transformar acciones en resultados y haciendo posible que la aplicación sea interactiva y funcional. Ahora voy a explicar la parte del código de las librerías, la estructura general del programa y otros aspectos importantes como el uso de colores, posiciones y organización, que son fundamentales para entender cómo funciona internamente nuestro sistema. Nuestro proyecto está desarrollado en Java utilizando la librería Swing, la cual importa con java.swing, que nos permite crear interfaces gráficas. Además de esto, también usamos otras librerías como java.awt, que es la que se encarga de aspectos gráficos como colores, dimensiones y posiciones, y la java.util, que utiliza estructuras de datos como listas, pilas y mapas. También se incluyen librerías de manejo de archivos como java.io, que permite guardar información, por ejemplo, al generar archivos PDF desde el programa y con el historial de ventas, que es como se muestra en la función del programa. Estas librerías son importantes porque cada una aporta funcionalidades específicas que hacen posible que el sistema sea completo y funcional. En cuanto a la estructura del código, el programa está organizado con clases, donde cada clase es una parte del sistema, por ejemplo, la clase principal de ventas, la de pantalla de inicio o el login. Dentro de cada clase vamos a encontrar atributos. ¿Qué son los atributos? Son variables que almacenan información como precios, lista de productos o datos del historial y métodos que son funciones que realizan funciones como agregar producto, calcular totales o guardar información. Esta organización sigue un principio de programación orientada a objetos donde busca dividir el sistema en partes reutilizables y bien estructuradas. Otro aspecto importante en el uso de modelos de tablas, específicamente en el Default Table Model, es la que nos permite manipular los datos que se muestran en las tablas de manera dinámica, agregando, eliminando filas por las acciones del usuario. También se utilizan estructuras de datos como son los array lists para almacenar el historial de ventas, el linked list para manejar cola de clientes y stack que son para implementar las funciones para deshacer y rehacer, lo cual nos muestra que no solo es un sistema visual, sino que también tiene lógica interna bien definida. En cuanto al diseño visual, el sistema utiliza colores personalizados definidos con la clase color, lo que permite que sea una apariencia moderna y llamativa para el usuario. Por ejemplo, se utilizan colores tipo neón, que son para resaltar botones y secciones importantes, lo cual mejora la experiencia del usuario. Y también aplican estilos a los componentes como fuentes personalizadas, a los bordes redondeados y efectos visuales, lo que demuestra el cuidado y la presentación del sistema. Esto se muestra en la parte de los botones, que es al agregar, querer hacer una acción que se muestra en el panel. Otro punto importante es el manejo de posiciones, ya que se utiliza un layout absoluto en algunas partes, lo que significa que los componentes se colocan en posiciones específicas mediante coordenadas, permitiendo un control preciso sobre la interfaz, aunque esto requiere más cuidado para evitar errores dentro de la interfaz. Otra parte del código es que incluye funcionalidades avanzadas, como la generación de archivos PDF utilizando librerías externas, lo cual permite guardar los tickets o los historiales de venta, así como escrituras de archivos SSV para almacenar datos de manera persistente, que estos archivos se van a encontrar eh, dentro de la carpeta de nuestro proyecto. También se implementa la lógica de cierre del día, donde se calculan las estadísticas del total de ventas, el número de tickets y producto más vendido en un día, lo cual nos va a demostrar que el sistema no solo realiza operaciones básicas, sino que también genera información más útil para un análisis, que pues, en cierto tiempo lo podemos utilizar. Otro aspecto relevante es la modularidad, ya que cada método tiene una función específica, como por ejemplo el de agregar producto, eliminar producto o calcular el total, lo que facilita la lectura y mantenimiento del programa. En general, el código combina diferentes elementos como componentes gráficos, eventos, estructuras de datos y el manejo de archivo para construir un sistema completo y que no se vea muy simple. Dentro del tema de definición conceptual, esta parte representa la implementación práctica, donde se integran todos los componentes vistos anteriormente para crear una aplicación funcional. Y ya, bueno, en conclusión, el uso adecuado de las librerías nos va a permitir que tengamos una organización de código, aplicación y de estilos visuales y la implementación de lógica interna que permiten que el sistema no solo se vea atractivo, permiten que sino también sea eficiente, funcional
y demostrando cómo todos los elementos de desarrollo trabajan juntos para una aplicación completa y no sea muy básica. Y bueno, ya para concluir, bueno, así sería un sistema que no es simple, bien creada con todos los elementos que pedía, y con esto concluimos nuestra exposición del día de hoy. Gracias.